Softly Radio, emisora de conciencia. Hola, buenas noches. Estamos transmitiendo aquí en Softly Radio. Estamos con Cari, con Itzel, con Eric y ahora el tema de hoy va a ser el análisis de la película de Soul. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, Eric, Hola, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Hola, hola. Buenas noches. Pues hoy nos toca el análisis de la película Soul. Pues bueno, ¿por dónde empezar? Híjole, hay tantos temas por hablar, pero bueno, creo que lo principal o por donde podemos comenzar es desde el personaje protagonista, ¿no? Que se llama Joe Gardner. Y pues bueno, es este tipo, músico que da clases en una escuela, y pues bueno, tiene una pasión por la música muy fuerte, muy alta, ¿no? Y de ahí se va desencadenando esta historia de que se le presenta una oportunidad muy buena en la música y después de que va a este casting, pues de repente se cae a un hoyo y muere, ¿no? Y pues bueno, antes de ir un poco a más, me gustaría como poner en contexto el tema de Joe, esta persona que de repente tenía una vida un tanto monótona, ¿no? Una madre de cierta forma castigadora, una madre que ponía demasiada expectativa en Joe y que de cierta forma también le atribuía ciertas cosas a Joe, como el hecho de que el padre hubiera sido también músico, y la mamá daba por sentado que iba a ser la misma historia que el padre de Joe. Joe también tiene un gatito, que ese gatito también tiene mucho que ver, ¿no? El que simboliza el gato. No sé si quieras adelantarnos un poquito, Cari, ¿qué significa el gato? Bueno, el gato tiene la característica de ser este canal que conecta con otros planos dimensionales, o sea, es un canal conector con otros planos dimensionales. Los gatos realmente tienen, o los felinos, tienen la habilidad de, no solamente de conectar, sino de ver o de identificar perfectamente, ahora sí que otras dimensiones, otros seres de otros canales, ¿sí? De otras perspectivas, el gato los conecta. Y esto no es nada más algo así que salió de la nada o que se inventó. De hecho, si hablamos en la antigüedad de lo que eran los egipcios, ellos a veces incluso reencarnaban a través de los felinos o tenían felinos dentro de la corte, ¿no? Precisamente por este canal de conexión y de comunicación con planos superiores, planos inferiores, la muerte, la vida, ¿no? Todo esto. Y que de hecho el gato es uno de los que también da vida al personaje, ¿no? Es decir, es un auxiliar en toda la película del personaje, aunque pareciera una cuestión externa, se vuelve un auxiliar de él, ¿no? Un salvavidas, ¿no? Porque a partir de él es donde puede conectar con él mismo y bueno, en conexión con otras cosas. Y bueno, también Joe de repente pareciera que puede tener una vida, pues un tanto monótona, un tanto aburrida, ¿no? De repente llega una maestra y le dicen que ya tiene la plaza y pues bueno, ¿no? Y por error se le van dando las oportunidades. Aquí el tema con Soul es que, y no solo con Soul, sino también, por ejemplo, en la película de Coco, un tema importante es la música, ¿no? Es decir, tanto en Coco como en la película de Soul, el tema de la música algo tiene que ver. Pero eso, bueno, ahorita lo vamos a hablar. ¿Qué pasa cuando muere Joe
desde mi punto de vista, ahorita me das tu punto de vista, Cari, y las demás, pero desde mi punto de vista, Joe cae al hoyo por ir corriendo, y cuando cae al hoyo, muere. Y entonces al morir, hay un túnel, hay una, digamos, como una banda, como de escalera, que va dirigida hacia una luz. Y él no se quiere morir, o sea, tiene una resignación a morirse porque a partir de ese momento iba a ser el logro de su vida, para lo que había estudiado todo el tiempo. Y entonces, a partir de eso, pues, intenta hacer trampa, ¿no? Y entonces se mueve como en otros ámbitos, y al caerse, de esta banda donde no se quiere ir hacia la luz, al caerse cae en otro plano, ¿no? Y entonces ahí... Antes. Al gran antes, exactamente. Y el gran antes es donde están dando la asignación de personalidades y de características y temperamentos. Y entonces ahí viene una cuestión de que, bueno, pues a estos les vamos a dar resignación, estos van a estar resignados y enojados con la vida, ¿no? Y a otros, pero esas son almas nuevas, ¿no? Y entonces, sí. Estas almitas nuevas, pues les dan de todas las características, ¿no? O sea, estos no van a creer o sea, estos solo van a creer en la ciencia. Y los pasan, ¿no? A que solo crean en la ciencia. Estos van a ser poco tolerantes. Estos van a ser muy políticos. Estos van a ser muy de tal o cual forma, ¿no? Entonces les dan una serie de características y aquí es donde se encuentran a 22, que el 22 es esta alma nueva, ¿no? Pero de las primeras almas, porque realmente es la número 22, ¿no? Exactamente, y aparte lo que tiene que ver que sea 22. 22. ¿No? Exactamente, que el 22, como ya hablábamos en otros programas, cuando hablamos de numerología, el 22 es un número maestro, ¿no? Así es. Y entonces este 22 tiene, pues no encuentra como cuál es su objetivo, no le gusta nada, ya estuvo con Dalí, estuvo con Aristóteles, estuvo con los grandes pensadores, estuvo con gente muy buena y nadie le pudo dar al clavo con él, ¿no? Y entonces se le asignan a Joe Gardner, ¿no? Que Joe es digamos, no sé cómo llamarlo, fantasmita, no sé. Pues queda su alma ahí también, nada más que lo consideran un maestro para prepararlo en las habilidades de sus talentos, ¿no? Uh-huh. Sí, le toca a él, a Joe, prepararlo y van a la sección de quién es Joe, ¿no? Y él se da cuenta pues de su vida, ¿no? Y hay un contraste ahí importante de qué es lo que ha logrado y qué es lo que ha hecho. Y entonces la pasión por la música, pues de repente pudiera parecer pues un tanto aburrida, ¿no? Para él, o sea, viéndolo desde ese ángulo, desde afuera, pudiera parecer aburrida. Y pues 22, pues le dice, pues órale, ¿no? Está padre, pero pues ya, bye. Pero aquí... De hecho, lo que inquieta a 22, Eric, perdón que te interrumpa, es esta cuestión de qué raro eres, porque cómo es, si tu vida parece tan aburrida y tan monótona, ¿cómo es posible que tienes tanto aferramiento a la vida? Y ahí es donde ella se inquieta y dice, creo que sí puede ser una posibilidad como para ver y encontrar este interés que nadie más ha generado en mí. Uh-huh. Y que, mira, hablando de 22, esta alma 22, desde mi punto de vista, puede significar muchísimas cosas, ¿no? Puede significar los rechazados, hablando como en temas como de constelaciones familiares o de lo sistémico, pueden ser temas de abortos, pueden ser los no reconocidos en una familia, pueden ser los excluidos, ¿no? Pueden ser los, pues no sé, como los que
los que su función pues era solamente estar un periodo de vida en la pancita de mamá y pues, después partir, ¿no? Posiblemente. Hay mucho que tiene 22, porque a final de cuentas 22 no logra tener esa última estampita que le da el permiso a la vida, ¿no? Y de ahí, pues bueno, van van a otra zona que es la zona del donde se desarrollan las potencialidades, hacen todos los experimentos posibles y y pues tampoco encuentra 22 un lugar, donde ubicarse, y entonces llega alguien, los famosos Jerry o Terry, ¿no? Y le dice, bueno, pues como no pudiste con 22, pues ya te regreso, ¿no? Y 22 ahí dice, no, 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 sí, 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 es que no he intentado una cosa más. Y ahí es cuando se lo lleva a donde pueden estar las almas perdidas, a este espacio ¿cómo se llama? Donde está entre la vida y la muerte, hay un espacio ahí donde puede haber justo las personas que están concentradas, donde están meditando posiblemente, los que están haciendo lo que aman, están conectados en ese plano, pero en el piso de ese plano puede haber almas perdidas, ¿no? Y ahí es donde encuentran al señor en el barquito, aunque el señor en el barquito era el que manejaba el letrero bailando todo el tiempo. Me encanta el hippie. Ah, el hippie, exactamente. Y entonces el hippie les dice que sí puede hacer algo, ¿no? Dice, ok, sí te puedo ayudar, tenemos que hacer varias cosas. Y entonces abre el portal para regresar a Joe a su cuerpo, pero en cuanto se abre el portal se cae 22 y cae Joe Gardner, pero cae 22 en el cuerpo de Joe y cae el alma de Joe Gardner en el gato. Y de ahí también empieza una serie de situaciones y cosas donde me parece que ya se empieza a poner más interesante, porque es cómo resuelven los dos, ¿no? Y el beneficio que pueden tener los dos a partir de toda esta experiencia, ¿no? Donde 22 empieza a saber pues que las cosas tienen olor, que hay sabor, que hay color, que hay pues ya un cuerpo, ¿no? Y controlar ese cuerpo se vuelve una cuestión difícil, ¿no? Donde caminar, donde se asombra por alguien más que toca música, donde se mueve, donde hay cosas. Y entonces, a partir de eso, tanto Joe como 22 empiezan a vivirse como en una dualidad, ¿no? Que a final de cuentas, 22 comienza a ser un poco el mismo y en cierto modo ya no quiere regresarle el cuerpo a Joe, ¿no? Pero en ese transcurso pues hay varias cosas como ir a la peluquería y entonces se pone a hablar 22 de todo este mundo, donde están las almas nuevas y qué piensa acerca de la vida, porque ya trae la influencia de todos los pensadores, ¿no? Y bueno, de ahí se van generando cosas. Ahí es donde también Joe se da cuenta que tiene una mamá pues un tanto castigante, ¿no? El miedo que le tiene a la mamá, el tema de su oportunidad sigue en pie, ¿no? De su oportunidad en la música. Y que aquí, Cari, me gustaría que me dijeras un poquito cómo es el que tú puedes ver a Joe, ¿no? En cuanto a personalidad, antes de que muriera y cuando está muerto, ¿cómo lo ve? No sé si tú identificas que sí hay un tema en donde tienen que sacar a Joe de su estado de confort, ¿no? Porque había un estado de confort muy grande, ¿no? Sí. ¿Quieres compartirme algo de eso? Sí, de hecho, a mí se me hace medular esta parte en la que llega, o sea, entre su parte acelerada, porque cuando el hippie facilita la apertura del portal y que específicamente tiene que ser a las 6 de la tarde, no puede ser antes, ¿no?
Entonces, entre el acelere de Joe, de ya vamos a hacerlo, que a veces nos ocurre a muchos de los seres humanos, de quiero las cosas, pero para antier, ¿no? Entonces, en esta parte de no respetar como la claridad, aunque te están auxiliando algo y te brincas esa parte, justamente ahí hace que en este acelere él caiga equivocadamente, ahora sí que erróneo en el cuerpo del gato en lugar de su propio cuerpo, ¿no? Pero esta facilidad que otorga la distinción de sus almas inmersas en cada uno de estos espacios de materia, hace que a mí se me hace extraordinario de entre toda la película, no porque no sea extraordinaria, el momento que llega a la peluquería. O sea, el momento de la peluquería es magistral, porque este hombre que es el peluquero y que está... que por primera vez llega a escuchar realmente lo que es el peluquero, sus sueños, sus anhelos, todo esto, y también el otro que siempre llegaba y agredía a Joe, ¿no? O que siempre faltaba el respeto a todos los demás. Y sale esta sabiduría de 22 a través del gato, de Joe en el cuerpo de Joe, ¿no? Haciendo notar que pues esa infelicidad es la manera en la que irrumpe en la dicha de los demás, o a veces hablamos desde nuestras propias expectativas, experiencias, proyecciones y demás. Y ahí se me hace medular esta parte de que creo que se puede ver en contexto Joe a sí mismo en el aspecto de cómo es que nunca te he escuchado, o sea, he estado tan metido en mí, he estado tan autista en mí, ¿no? O sea, yo lo veo como un gran uno, estoy muy metido en mi rollo, en mi realidad, en mi percepción de la vida y de todo, porque pues estoy metidazo en mi sueño, y más bien no me estoy dando cuenta que estoy dejando pasar la vida en su experiencia, o sea, ni siquiera la estoy experimentando. Y lo que me facilita 22 es la experiencia, ¿no? Irónicamente, parece que yo le voy a enseñar y realmente termino siendo enseñado, ¿no? Y se me hace maravilloso ese espacio donde le puede facilitar en esta área de su personalidad a que auténticamente sepa Joe quién es, porque Joe ni siquiera sabe ni quién es él mismo, ni quiénes son los demás. Sí, y digo, también 22 tiene una facilidad para hablar y para decir las cosas, ¿no? Cuando va la alumna allá a darse de baja de música, ¿no? Ajá. Que no, ya no puedo, ya. Y entonces le escucha y dice, pues sí, o sea, ya déjalo, ¿no? Y hasta le quiere quitar el trombón y la niña le dice, no, no, no. Y entonces, justo cuando 22 ve cómo toca la niña, hace que piense 22 en muchas cosas, que al final 22 no sabe ni qué hizo, pero bueno, hizo que la niña ya no se rindiera, ¿no? Ve la capacidad que tiene 22, ve la capacidad que tiene la niña, y entonces al final terminó solucionándolo sin saber ni cómo, ¿no? Y otra parte que me gusta mucho de esta alma 22 es que empieza a disfrutar muchas cosas, ¿no? Como cuando pasa el tren por abajo de la calle, entonces se acuesta por donde pasa el aire del tren, y entonces hay todo ahí un tema, ¿no? Cuando se agacha y rompe el pantalón, que pues no sabe de morbo, ¿no? No sabe de pena, no sabe de... ¿no? Nada. Ajá. Su inocencia es tal cual, ¿no? Como los niños. Es así. pura, sí, es una inocencia pura, y entonces en lo que entiende 22 cuál es el objetivo de las cosas y el por qué, le mete cuestionamientos a Joe muy importantes, ¿no? Y y entonces, porque puede decir, decía el gato, decía, pues vamos a ver a mamá, ¿no? Y 22 decía, pues órale. Pero Joe decía, no, pero a ver, espérate, y es que, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a decir? O cuando llegan a la tienda, a la sastrería, y que dice, dale un beso a la tía, y llega y le da un beso en la boca, ¿no? O sea, todo este tipo de estereotipos y cosas, pues que 22 no las tiene integradas, ¿no? Y también se me hace muy bonito el discurso que le da Joe a su mamá, ¿no? Es decir, como, pues si ya está ahí, ya dilo, ¿no? Dilo y hazlo. Y ahí logran solucionar
gran parte del conflicto que tenía mamá con Joe, que en realidad lo que tenía mamá era un miedo a que fracasara como papá, como lo había hecho su papá de Joe, ¿no? Entonces no te Ella pagó permite. las cuentas, o sea, ¿Mande? ella pagó las cuentas, no de embalde tenía miedo, ¿no? Claro, sí, y desde este miedo también a este fracaso, pues no quería repetir el tema, el patrón, ¿no? Y pues bueno, hay muchas cosas de las cuales también energéticamente pues tienen que ver, ¿no? El tema de cómo este hippie bailando, en un momento dado pues le hace caso al gato y le dice el gato, oye, pues es que estamos en un cuerpo diferente y estamos en esta, pues ok, yo llevo las cosas, yo hago todo. Y es fantástico cómo el hippie puede estar conectado en los dos planos, ¿no? Mientras trabajo está en una meditación profunda y está conectado con los dos planos. Y otro de los factores que también se me hace importante es las almas perdidas, ¿no? El tema de cómo dibujan a las almas, cómo las ponen como una cuestión pesada, como una cuestión oscura, como una cuestión negra, como una cuestión ahí bueno, ¿y ahora qué hacemos para recuperarlas? Y lo que hacen es pues cazarlas y quitarles el peso, ¿no? Que si se dan cuenta en la película, pues no se lo quitan así porque sí. O sea, dejan que estén ahí hasta que ya hay un momento en el que se dejan atrapar y hasta ese momento se liberan. Pero antes, no, o sea, porque solo hay un barquito que se dedica a eso, ¿no? Y bueno, aparte de eso, también el cómo representan a los Terrys, a los que están en el gran antes, como un plano diferente, ¿no? O sea, es un dibujo de una persona, pero es en segunda dimensión. O sea, solamente son las líneas, los dibujos, y tiene mucho que ver, ¿no? En que nada es tangible, ¿no? En que estas almitas, se cae un edificio sobre las almas y pues no les pasa nada, y entonces hay un juego muy padre ahí. Otra cosa de lo que me gustó mucho de esta película es que al final de cuentas, cuando ya le toca regresar a 22 el cuerpo a Joe, pues ya no quiere, ¿no? O sea, ya tiene un amor por la vida y dice, pues es que tengo tantas cosas que hacer, ¿no? Tengo tanto color, tanta habilidad, no sé, tantas cosas que hacer que no importa si no hago nada, quiero vivir, ¿no? Y en esta persecución de Joe y de 22, pues vuelven a caer en la muerte, ¿no? Vuelven a abrir el portal, les dan la oportunidad de regresar al gran antes y ahí resolver, que ahí es donde 22 vuelve a perder esta querer estar en la vida, porque Joe le dice que pues, es su vida y que no se puede, ¿no? Y entonces ahora Joe tiene la misión de regresar por 22, ¿no? Y también algo que pasa es que Joe, una vez que tiene su concierto y da este super espectáculo, pues ya que lo cumplió, ya que llegó, ya que hizo todo, pues le dice la vocalista, bueno, pues así mañana, ¿no? Y Joe se queda así como, ¿cómo? O sea, ya no hay más, o sea, pues sí, o sea, así todos los días, toda la temporada. Y entonces el gran sueño que él veía, lo veía de una forma diferente. Y ahí es donde también viene una gran reflexión, ¿no? Si lo vemos en un término filosófico, es como todo aquello por lo que regresa a la vida Joe, pues en realidad ahora ya no tiene tanto sentido, ya que lo cumplió, ¿no? Pues es que el objetivo no es realmente la dicha ni el logro, sino el camino hacia eso, ¿no? No está en el fin ni en la meta, y eso creo que le pasa a muchos que, por ejemplo,
nos han compartido de la experiencia de subir el Everest, el Himalaya, lograr una meta, conseguir un objetivo y ya, y luego pues sigue, ¿no? Eso no es la dicha, la plenitud, la felicidad, eso no es el camino, ¿sí? No es el fin. Sí, exactamente. Y algo que se me quedó muy grabado es que dicen que ahí en el Gran Nantes, pues que no dan propósitos, ¿no? O sea, no preparan a las almas nuevas para que tengan propósitos, sino simplemente dan chispas, ¿no? Y al final de la película dice que la vida se da cuando están listos para vivir. Exacto. ¿No? Ajá, dime. No, adelante. Que al final, pues se entiende perfecto el por qué 22 pues no encontraba nada, porque no estaba listo para vivir. Es decir, si vemos a 22 como esta alma, ¿no? Que decíamos, no sé si 22 está representando a los rechazados, no sé si 22 está representando a los no reconocidos en un sistema familiar, no sé si 22 está representando a lo que pudo ser, ¿no? O sea, si nos ponemos a pensar como un poco no sé, en aborto, ¿no? Si posiblemente 22 está representando pues todos esos temas que no vemos acá, pero que energéticamente están, ¿no? O sea, nosotros, o por lo menos yo trabajando en el aspecto psicológico en sesión, por supuesto que la energía está, ¿no? Y eso se puede transformar en temas del útero, ¿no? En quistes, en pólipos, en mil cosas en donde sucede. Pasó justo con una paciente que tenía un tumor, la operaron, se lo quitaron y después le volvió a salir otro y justo le pregunto, oye, pues, ¿has tenido abortos? Sí. El chiste es que trabajamos con ese aborto, se reconoce el aborto, se le da un lugar en el sistema, y se honra y pues se le asigna un nombre, se le asigna un porqué. Y a partir de ese momento ya esta chica dejó de tener estos quistes, ¿no? Y bueno, como ese caso, pues hay muchos, ¿no? Que energéticamente pues está allí. Y me parece que 22 justamente puede ser esta parte en donde quizá en algún momento decidimos cortarle la vida a alguien, no por una mala intención, sino porque también posiblemente no se pudo lograr por algo, ¿no? ¿Cuántas familias no conocemos que a lo mejor hay una incapacidad de tener hijos? Y no es una cuestión que posiblemente conscientemente queramos, sino tiene una parte de una lealtad importante entre la familia, entre una generación y otra, ¿no? ¿Qué más representaría 22? 22 representaría como esta expectativa de la vida para mí, ¿no? En donde posiblemente 22, como no se sentía preparado para vivir, pues no había una cuestión ahí importante de pues, ¿para qué voy, no? O sea, ¿para qué voy si no lo voy a lograr? ¿Para qué voy si nada me sabe? ¿Para qué voy si no puedo? ¿No? Y está como en este afán de no tener experiencias, pues me limito a la vida, ¿no? Y cuántas veces no podemos estar nosotros como 22 desde esa línea, ¿no? De por no sufrir, pues no lo hago. Para que no me duela, pues no le entro. Para que no me pase algo, pues mejor no, ¿no? Y entonces nos vamos limitando como a cosas como lo hacía 22, ¿no? Esta pequeña almita que representa infinidad de cosas. Ahora, si lo vemos desde el ámbito de el complemento de Joe Gardner, este 22 viene a ser esta parte infantil que Joe nunca había trabajado, ¿no? Viene a ser esta parte infantil que Joe no tenía incorporada, independientemente de que trabajaba con niños,
no tenía esta parte infantil, ¿no? ¿Y por qué no la tenía? Probablemente porque mamá había impuesto sobre él mucho peso. Y el que haya impuesto sobre él mucho peso simplemente lo detuvo a crecer y lo detuvo a tener más hambre de cosas y lo detuvo como a, a tener una ambición mucho más grande, ¿no? Posiblemente, no sé, o sea, recordemos que este análisis es pura teoría, o sea, no puedo asegurar nada, ¿no? Porque al final de cuentas, digo, yo no sé si los creadores tenían en cuenta todo esto, ¿no? O sea, me gustaría muchísimo escuchar la versión de los psicólogos que crearon esto, así como en algún momento la de Intensamente, ahí todo el grupo de psicólogos que trabajaron en eso está buenísimo porque logran desarrollar muy bien cada personaje y logran aterrizar puntualmente la ira, el desagrado, la tristeza, el miedo, ¿no? Ahora otra cosa es que muchas veces el complemento que nosotros tenemos está justo a la mano, pero no lo tomamos, ¿no? Es decir, se tuvo que llevar Joe Gardner a la muerte para que a partir de una muerte pudiera tomar la vida que necesitaba. Y que realmente nos pasa a todos, Eric, porque a mí se me hace medular el hecho de que en el inicio él se escapa de dos situaciones en las que ya se va a morir y hasta la tercera, como dice, la tercera la vencida, cae en el hoyo y pum, adiós, ¿no? Y no resignificamos nuestra vida si no es hasta un suceso que nos pone al borde o al límite. Y que suele ocurrir en muchas cosas. De, ay, pero ahora sí, si ya es esto, ya voy a lograrlo así. Si ya lo consigo esto, me voy a sentir de esta manera. Si hasta que tenga esto voy a ser feliz. Y no es cierto. O sea, a mí se me hace un planteamiento muy profundo, muy sabio en su contenido y dirigido, por supuesto, a los adultos. Esto no es un tema para los niños, o sea, no es una película para niños, pero ni de chiste. Y en su forma de plantear la temática de cómo de verdad aprender a vivir y saber vivir, regresar a lo básico esencial, que yo creo que todos hemos tocado y sobre todo hacemos mucho énfasis quienes hemos pasado por psicología, en el aquí y el ahora. O sea, vivir el momento presente, esta oportunidad de la experiencia, que a fin de cuentas es a lo que venimos a este plano dimensional, ¿no? La oportunidad de la experiencia y la estamos dejando pasar porque nos encerramos en nosotros mismos, en estas obsesiones, estos sueños, estas pasiones, estos talentos, y nos demuestra que no somos nada de eso, o sea, no somos ni las pasiones, ni los talentos, ni los sueños, ni los anhelos. Por eso también 22 no salía de este lugar a ningún lado, porque a mí qué me importa la vida de alguien más y lo que ha logrado y lo que ha hecho y que si fue grande o fue pequeño, si hizo o no hizo en su vida. Eso no me da la experiencia. El experimentar es verdaderamente un tesoro que se pasa ante nuestras manos y nuestros ojos cada día. Claro, y que al final Joe sí decide dar la vida por 22, ¿no? Es decir, decide regresarlo a la vida, se enfrenta a todos los monstruos que trae 22, lo saca de allí, y entonces ya que le vuelve a dar sentido a la vida a 22, pues ya se deja morir. Y entonces ahí es donde los Terry, estos, voy a decirlo, dioses, no sé qué sean, como estos entes supremos, es la combinación de todos los campos cuánticos. Ajá, pues exacto. Esta combinación de campos cuánticos le dan el permiso de regresar a la vida, ¿no? Y ahí duda, o sea, ahí ya se le va esta necesidad de querer vivir así como por sus sueños y dice, bueno, pues me dejo morir o sigo, ¿no? Y lo padre es que cuando da el paso a regresar a la vida, pues lo da de una forma muy reconciliada y lo da de una forma muy, pues ya muy reflexiva, ya muy pensada. Y que ahora, desde la parte psicológica, ¿cuántas veces no nos tenemos que llevar a la muerte de una estructura con la que ya contamos? Ajá. Porque ya no es funcional, ¿no? Es decir, si yo soy una persona terriblemente estricta,
de alguna forma algo tiene que morir en mí y me tiene que llevar a esta incomodidad. Algo tiene que morir en la forma en cómo funcionamos para que vuelva a existir esto. A mí me llevó mucho a lo que estudio en teatro, porque en teatro justamente dicen que los que estudiamos teatro tenemos una infancia de alguna forma en donde no pudimos jugar. Y creo que tiene mucho sentido. Es decir, Claro. Si tú analizas a los que hacen teatro, pues el teatro es jugar de adulto, ¿no? Es representar a ser alguien más. Y entonces, hasta que Joe no vive esta parte inocente, infantil, suave, ¿no? Como armoniosa, hasta ese momento es cuando Joe puede saborear las cosas, ¿no? Tanto como lo hacía 22, ¿no? Y desde esta apertura y desde esta hambre, ¿no? Llega un momento en donde Joe, en la película, en donde Joe sale de una puerta y se ve muy claramente cómo respira y es como si estuviera tomando la vida, ¿no? Es como, estoy aquí, estoy disfrutando, está prácticamente en el aquí y ahora todo el tiempo. Y sobre todo, ¿sabes? Algo que también quiero hacer ahí, observación, Eric, es esta cuestión de, digo, Joe es un hombre ya que cruza la edad adulta, digo, no es un jovenzuelo, no es un chicuelo, ya es un hombre madurón, ¿no? Diríamos, a esta edad y con esas cosas, pues, ¿qué onda con su vida? Y el hecho de que sea esto nos hace un planteamiento respecto a lo que son las crisis existenciales en la vida, ¿no? O sea, llegamos a tener esos periodos de crisis en nuestra vida que nos hacen hacer este alto y replantearnos, como tú dices, no solamente a nivel del sistema de creencias, la forma en que he vivido, o sea, no requiere llegar o no llega necesariamente esta muerte a nivel físico, donde sí tenemos una muerte a nivel simbólico interno, que son las crisis existenciales, ¿no? Que a unos las hemos cruzado atravesando la adultez, ¿no? Sobre todo pasando los 40 años, y que sí o sí te vas a enfrentar a eso indudablemente, no porque no tengas experiencias antes o a lo mejor desde muy niño o muy pequeño te tocó experimentarlas, pero sí está muy marcado la forma en que la vida se parte o se corta y sí nos hace un antes y un después y nos invita a decir, entras en ti y encuentras estas gemas, estas joyas, sacarlas a la superficie, saber meterte en la experiencia y decir, venga, va, doy este salto a la vida, me permito ser, suelto el control, mi idea que tengo del control, mis paradigmas, todas estas situaciones que lo único que han hecho es meterme en candados que me imposibilitan vivir. Y vivir esta parte de las crisis existenciales que luego andamos como muy, ¿cómo se puede decir? Resistentes a eso, porque a veces también llega a nivel de la enfermedad. También, digo, el hecho de que se haya sembrado la idea de la enfermedad como un camino a través de un libro, tiene mucho este sentido de resignifícate, o sea, identifica el para qué te estás hablando a través de este tema, porque algo te estás diciendo, necesito llevarme a otro lado, ¿no? Necesito tomar un sentido distinto porque lo que estoy haciendo no está funcionando para eso. Pues de ahí esta relevancia de aprender a ver estos significados en nuestra vida que nos están invitando a tomar un camino diferente. Y que también me hizo recordar, hay una frase que dice que la enfermedad llega cuando tienes que poner un alto, ¿no? O sea, que si tú no lo haces, la enfermedad va a llegar y te lo va a poner, ¿no? Claro. Si tú no destinas un tiempo a tu propia meditación, y no me refiero a una cuestión de meditación, como las... Política transpersonal, ajá. Exactamente, sino de reflexión de qué estoy haciendo, qué tanto me estoy agotando, qué tanto me estoy llevando a mí mismo a enfermarme, ¿no? En pensamiento, en acciones, no sé, quizá mi exigencia por el ejercicio es brutal y entonces, pues claro, o sea, el cuerpo me va a avisar cuándo, ¿no? Y entonces es muy claro
cómo justo en consulta puede llegar mucha gente cuando ya llegó a ese tope y cuando ya se tuvo que enfermar y cuando ya tuvo que llevarse a eso, ¿no? Y que al final eso le pasa a Joe en lo que decías, ¿no? En esta prisa, en este querer hacer, porque ya se me dio ahorita la oportunidad y chin, ¿no? O sea, es cuando le pasa todo, ¿no? Y que creo que en ese sentido jamás se detiene a pensar como cuál fue el beneficio de esto, por qué estoy aquí, ¿no? O sea, nada, o sea, fue una cuestión como de necedad por lograr eso, que digo, también es bueno, ¿no? Porque al final de cuentas, habla de que tiene un hambre y una necesidad de algo, y eso le vuelve a dar vida. O sea, al final, si lo vemos como desde esta parte que decíamos, de lo que tiene que morir para que otra cosa siga viva, es muy clara en la película cómo él se lleva a esta muerte para darle significado, para darle otro significante totalmente a su deseo, ¿no? Y también le queda muy claro que la música es su vida, ¿no? Y ahora, ¿qué significa la música? ¿No? Porque ya lo decíamos, quizá el tema de la música esté hablando de algo, que es una acción que no es tangible, o sea, no la puedes tocar, la puedes sentir, la puedes oír, te puede hacer vibrar, ¿no? Pero es como el internet, es como el amor, o sea, no lo ves, pero lo sientes, ¿no? Y en estas dos películas de Coco y de Soul, pues el eje es la música, ¿no? Como un lenguaje universal, como esta parte de justamente lo que hacen, aunque no se pueda ver, sí puede ser muy bien recibido, ¿no? Y que de ahí pues hay muchos paradigmas y cosas que en cuestión de arte y cuestiones culturales, me parece que justamente cuando la gente puede estar más abierta al arte, puede tener más receptiva esta parte simbólica, ¿no? De valor de las cosas, ¿no? Cuando yo valoro una pintura, cuando yo valoro una fotografía, cuando yo valoro una orquesta en vivo, ¿no? Cuando yo valoro un concierto, vienen estas partes significantes para uno, ¿no? Desde el hecho de oír, ¿no? A alguien, ¿no? O sea, por ejemplo, te puedo decir que yo cuando hablo con mi papá, valoro muchísimo que esté vivo, ¿no? O sea, después de lo que pasamos y es como cuánto disfruto hablar, ¿no? Aunque sé que no está físicamente, pero está esa energía y está esa esencia. Y creo que en cuestión de música, esta esencia está, o sea, está como un mensaje ahí oculto, pero está. Y que creo que no podemos pasar como por alto, ¿no? Otra cosa que me gusta mucho es cómo viene, en estos Terrys hay una contadora que está obsesiva con que falta alguien, falta una vida, y entonces se pone a contar obsesivamente todo, y eso también es una gran lección, porque se lleva, o sea, en toda la película se lleva revisando archivos y archivos y archivos, y hasta que encuentra quién era, pues ya va con los Terry y les dice, miren, aquí está, ¿no? Y los Terry le dicen, pues solucionalo, ¿no? De hecho, ella es Terry y los otros son los Jerry. Ajá, exactamente. Bueno, Terry, la contadora, pues va a la Tierra, hace su chamba, tiende una trampa, ¿no? Y esa trampa, la primera trampa no le da a Joe Gardner, ¿no? Le da a otro que igual está bien desconectado de la vida y le hace una pequeña muerte, ¿no? Y se queda asustadísimo, ¿no? Y entonces, ya en la segunda oportunidad, pues lo logra, ¿no? Y entonces desde este ego que maneja Terry, la contadora, busca que le den un reconocimiento y que le hagan como
Jerry le dicen, bueno, porque nos pidió Terry, te vamos a dar un gran reconocimiento, ¿no? Entonces está este ego de Terry, como queriendo esta perfección en todo, ¿no? Y justamente cuando le están dando el reconocimiento, llegan así haciendo un escándalo, esta alma perdida de 22, ¿no? Vuelta a un monstruo y atrás, Joe, ¿no? El alma de Joe. Que ahí es donde otra vez se le viene a la contadora, pues todo abajo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, cuando acaba ya casi de terminar la película, Joe dice, bueno, ¿y qué va a pasar con los números de la contadora? Pues nada, no te preocupes, lo resolvemos. Y lo resuelven de una forma como, sí, pues ya pasaron un número ya, ¿no? Que a final de cuentas te das cuenta que la obsesión que tiene la contadora solo es una cuestión ególatra y es definitivamente el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Esta necesidad de perfección, de que todo cuadre, de que todo salga bien, y este ego de nada me puede salir mal, porque al final de cuentas también nos muestran cómo la contadora no puede permitir el error. Y entonces lo único que hace los Jerry, pues es alterar, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? O sea, los Jerry son como, sí, está bien, no pasa nada. Como saben que no van a poder modificar el pensamiento de la contadora, simplemente alteran la numerología, ¿no? Pero fíjate, Eric, bueno, yo lo veo desde esta perspectiva, ¿verdad? De lo valioso y lo interesante de cómo realmente venimos a esta realidad a experimentar, porque se me hace medular cuando al final le dice, en esta otra oportunidad que le brindan a Joe, que nos inspiraste. O sea, ya cuando hacen el ajuste ahí con la contadora y todo el rollo, o sea, le dice, nos inspiraste y por eso tienes otra oportunidad. Y para hablar de inspiración es porque, a fin de cuentas, aquello que es un cometido o aquello que está generado en un sentido, se vive como tal. Y en esta parte de que él mismo se da cuenta no solamente de su vida, sino ofrendando su vida con amor por alguien más o algo más, ¿sí? Sin importar sí mismo, ahora sí que olvidándose del sí mismo, que es el sentido y el valor del karma, pues, o sea, de ir más allá de nosotros mismos, olvidarnos de este rollo de crisis, de fatalidad, de estar en esta resistencia de no quiero que me duela, no quiero que me pase, no quiero sentirlo, no quiero llevarme hasta allá. Y a fin de cuentas, en el evitar, estás dejando de experimentar y estás dejando de vivir este propósito en el sentido de lo grandioso que te lo estás perdiendo, ¿sí? O sea, sí. Estás dejando que pase por encima de ti o a un lado de ti o enfrente de ti. Sí. Y en esta capacidad de inspirar, o sea, el hecho de que puedas llegar a este punto donde también te dicen, regresamos a esta parte, no eres tus obsesiones, no eres tus propósitos, no eres tus metas, no eres tus funciones, ni tu profesión, ni tu nombre, o sea, eres algo más que todo eso, eres más grande que todo eso y no te alcanzas a dar cuenta, pues. Para complementarte, Cari, por ejemplo, a mí la escena que me gustó mucho fue donde, ya cuando se va 22 y que regresa se me olvida el nombre del músico. ¿Oh? Ajá. Sí. Pero que saca lo que había recolectado el 22, ¿no? Que era la paleta, la envoltura, creo un chico. Ay, sí, la hojita del árbol, ajá. Que al final del día son como, yo lo vi así como que si fueran las sensaciones o los momentos cuando vives algo al 100, ¿no? Que es esta parte cuando te conectas con, pues sí, con otra realidad, creo yo. Para mí tenía que ver con los 5 sentidos. Sí, también. Porque era una hoja, era una paleta, era creo que un pedazo de pizza, ¿no? Que el pedazo de pizza es súper oloroso. O sea, si tú tienes una pizza, huele, ¿no? Y era como la cuestión del olfato. La cuestión del viento era la hojita que cae, ¿no? Y todo es palpable. O sea, justo todos los elementos que lleva son palpables. Y justo eso que dice Itzel,
Cuando 22 se vuelve un alma oscura, Joe decide entrar a esa alma oscura y ver qué hay ahí, ¿no? Y sacarla de ese pensamiento negativo, de ese pensamiento desafiante, de ese pensamiento que al final de cuentas, si nosotros lo analizamos desde acá, ¿no? Es esa gente que siempre está rumiando lo mismo, que siempre está pensando igual, que siempre se está flagelando, que siempre está desde lo negativo, que se come a otras personas, que consume, no sé, la misma, el mismo tipo de pensamiento una y otra vez, pues ahí se queda, ¿no? En esta pesadez. Ajá. Ajá. Y entonces cuando logra sacarla de ahí, le dice, a ver, tú tienes sentido y tú tienes esto. Y que ahí viene también una parte del perdón, ¿no? Cuando 22 asume que está dolido, en ese momento es cuando hay una máxima comprensión del porqué de 22, ¿no? Que justamente todo lo que quería evitar 22 se llevó a hacerlo para liberarse otra vez, ¿no? Así como Joe tuvo que morir en una parte para lograr vivir otra vez, 22 tuvo que llevarse a esa situación para lograrle el sentido a la vida. Es decir, todo lo que no quería sufrir, lo sufrió no estando en la vida, ¿no? Y bueno, ahí yo quiero hacer un comentario. Es también esa parte de, para poder llegar a la luz, tenemos que pasar por la oscuridad, ¿no? Y 22 pasó por esa oscuridad, ese momento en donde se internó tanto en todo lo malo que ella tenía para poder volver a la vida, ¿no? Entonces esa es una parte muy bonita, y la que dice Itzel, ¿no? También de cuando saca todas las cosas y las pone en el piano, cuando hablan del propósito, bueno, de la vida, que no era como un fin, ¿no? Llegar a un lugar, ¿no? Como su propósito, sino que se da cuenta de que la música para él siempre estuvo presente, y esta parte de crear, ¿no? Siempre has creado música, siempre has hecho música, ¿no? Entonces, ese propósito tan anhelado que él tenía de vivir su sueño, ya lo había pasado. Entonces, siempre lo había hecho. Aún a pesar de las expectativas que tenía su mamá, ¿no? Porque él fue de alguna manera el tratar de cumplir con las expectativas de la mamá, y se olvidaba de ser él. Y en ese momento también se olvidaba de darse cuenta que él siempre estaba haciendo su propósito, ¿no? Que era crear, conectarse con esta parte artística, con esta parte que era él mismo, ¿no? Era lo que él le hacía feliz, y no lo disfrutaba por cumplir las expectativas de los demás. Eso es algo así súper bonito, hasta así de, ay, el nudo en la garganta, porque de verdad es que, y otra cosa también muy, muy linda, cuando va a la peluquería y le dice le dice al barbero, que le daba gusto que hubieran hablado de algo más que no fuera el jazz. Ajá. O sea que esa parte también demasiado egoísta de nosotros mismos, ¿no? En ese momento así representado, de a veces eres tú y tú, y no te das cuenta que los demás también tienen ese sentimiento, de esas ganas de querer compartir, ¿no? Sus experiencias, compartir vivencias, compartir muchas cosas con otras personas, que también el otro tiene algo que decir. Y a veces estamos tan inmersos en nosotros mismos de manera muy egoísta, y pensamos que todo gira a nuestro alrededor, que nuestros sueños son los más importantes, que nuestras preocupaciones son más importantes, que nuestras experiencias son mucho más importantes, ¿no? Que algo que también que justo en esa escena, Orquídea, donde están hablando con el que corta el pelo, hay un momento donde 22 le pregunta al estilista, ¿no? Oye, ¿y tú qué onda? O sea, ¿tú para qué estás hecho? Y así, ¿no? Y entonces desde la expectativa de 22 le dice, oye, pero entonces fracasaste, ¿no? Y el peluquero le dice, no, a ver,
pasó esto y esto, y amo lo que hago, ¿no? Y independientemente de que pude haber sido chef, que pude haber sido lo que haya sido, lo disfruto muchísimo, y ahí le cae un 20 a 22, o sea, justo le cae una chispa de sabiduría a 22, en donde se da cuenta que puede no ser como desde la expectativa de la vida que tenía 22, ¿no? O sea, que se puede desarrollar en cualquier área, y que no precisamente tenía que hacer valer el propósito con el que creía que había nacido, ¿no? O sea, que más bien él tenía que encontrar ese propósito. Y ese es otro súper mensaje que deja la película, ¿no? También el cómo se desenvuelve un poco 22 en cuestión del control de cuerpo, ¿no? Cómo controla las extremidades, cómo camina, cómo se para, cómo se mueve, cómo obedece las cosas literalmente como se las piden, ¿no? Y eso es parte de, yo creo que si pudiéramos nosotros de repente tener esta chispa de torpeza, podría ser mucho más agradable, ¿no? Muchísimas cosas, ¿no? O sea, no tener como tanta resistencia o tanta estructura o tanta, no sé, como dejarnos llevar por esta parte torpe, podría ser mucho más ligera muchísimas cosas, ¿no? El tema de equivocarse también es un punto importantísimo, ¿no? ¿Cuántas veces se equivocan y de todas maneras todo se soluciona y todo se resuelve para bien, ¿no? Y bueno, no sé si quieran comentar algo más, algo que se me esté pasando. Ustedes, chicas, si no, ahorita yo. A ver, Carito. No, digo, Pues, lo que le dijo la saxofonista, sí. ajá. Cuando le dice él así muy decepcionadamente, ¿no? De que había cumplido el sueño de toda su vida y que no era lo que él había esperado, ¿no? Entonces, y le da el ejemplo del pez en el océano, ¿no? O sea, que tenía, y ahí fue cuando él después llega a su casa y pasa todo esto de lo del piano, ¿no? Pero en eso del agua, ¿no? Que le dice, no me acuerdo qué otro pone ahí el ejemplo que le dice, pues estás aquí en el agua, ¿no? O sea, ¿para qué quieres el océano? No, pero yo quiero el océano, ¿no? A veces es tanta nuestra hambre de muchas cosas, ¿no? A lo que nosotros le llamamos felicidad, y se nos olvida eso que decía Cari hace un rato, ¿no? El vivir en el hoy y en el ahora, ¿no? Y ¿para qué quieres el océano si tienes el río, ¿no? O tienes el agua y es lo que tú necesitas para poder vivir, ¿no? El agua es lo único que necesita un pez para poder vivir. ¿Para qué quieres el océano, no? A lo mejor cuando disfrutes del agua, sea donde sea el río, sea, ¿no? Un arroyo, lo que sea, cuando disfrutes del agua en sí misma, en su esencia, a lo mejor sin darte cuenta, esa misma agua te lleve al océano, ¿no? Puede ser. Y fue ahí cuando él empieza a hacer toda esta, a darse cuenta de todo eso. Entonces, se me hace así un aprendizaje muy bonito que le deja la señora esta con la que iba a tocar, ¿no? Bueno, con la que tocó el saxofón, no me acuerdo cómo se llamaba. Ajá. Pero sí es muy bonito. Y que recordando, porque eso lo leí también en algún libro, que dice que la felicidad no es un lugar al que llegas, es un espacio interior que tú creas, ¿no? Y Sí. eso era lo que él necesitaba descubrir, ¿no? Su felicidad no era llegar al concierto con esta señora, su felicidad él la tenía que crear desde sí mismo para poder disfrutar lo que ya tenía, que era ese talento. Sí, creo que Joe buscaba como ese punto final para llegar a la plenitud, y 22 justamente no tenía ni siquiera hambre, ¿no? O sea, ni siquiera sabía qué buscaba.
Y creo que al hacer esta conjunción se dan cuenta de justamente lo que necesita cada uno. Creo que ahí es donde encuentran el porqué y ahí es donde Joe ya puede vivir el aquí y el ahora y donde 22 ya puede tener las ganas de vivir, ¿no? ¿Y quieres comentar algo, Cari? No, o sea, en esta parte de lo que están diciendo, sí, es tal cual, o sea, en el prestar atención a simple y sencillamente también el mensaje que le da el peluquero y que sobre todo se le queda muy grabado a Joe, ¿no? Cuando le dice, ¿y te arrepientes de no haber sido dentista, ¿no? Que terminaste de peluquero por todo lo que te pasó. Y le dice, no, no me arrepiento, porque por circunstancias de la vida te van a pasar, van a ocurrir, y no por eso vas a hacer la vida a un lado y vas a dejar de disfrutarla y de vivirla. Me ha dado la oportunidad, y él toma esta parte de lo que le ha ofrecido la vida, ¿no? La oportunidad de conocer personas, contactar con la gente, platicar con ellos, dice, claro que no, y es la invitación a identificar esta parte y a conocer que la felicidad no es un fin, porque a veces me parece muy irónico cómo llegan los pacientes y dicen, pues es que yo quiero ser feliz. Tú sabes, es muy ambiguo, es totalmente subjetivo, no puede ser porque es muy neurótico, carajo, o sea, sí. Es muy psicótico decir que yo quiero ser feliz, o sea, y no porque no tengas acceso a la felicidad, pero es que la felicidad es algo tan breve, tan efímero en muchas cosas y muchos sentidos. Puedes buscar un estado de plenitud interna en ti y dejar que eso vaya dosificando cada experiencia de tu vida. O sea, el cómo tomes las cosas, en qué sentido las apropies, las realices, las enfrentes. Y claro que va a dar un objetivo distinto a cada situación que vayas viviendo y que vayas pasando. Entonces, te va a voltear por completo las situaciones. Y cuando hablas de esta cuestión de las... bueno, a mí se me quedó muy grabado el tema de las obsesiones, porque en cuántos sentidos de nosotros hemos sido bien obsesivos. Yo me reconozco en muchas obsesiones de mí. Y lo que hace la obsesión es enfrascarnos dentro de nosotros. O sea, es sepultarnos muy adentro, así tal como iban y sacaban a 22 de esta esfera o oscuridad, que también es una forma de entrar al inconsciente, es una forma de entrar a trabajar con la sombra, de trabajar con esta parte del ego, ¿no? Reconocerla. Cuando ya está poseído de nosotros y no nos deja ser, no nos deja identificarnos y creemos que somos todo lo que han retacado nosotros, todo lo que hemos creído y se nos ha convencido que somos, y nos olvidamos de realmente que somos esa esencia, esa chispa que tiene la capacidad de hacer tanto con cada aspecto que experimentas y se da la oportunidad de vivirlo en el presente y en esa realidad, en esa conciencia total del aquí y el ahora, que de verdad me parece maravilloso la forma. Yo lo que identifico en la música, como esta connotación que haces, Eric, o que mencionas, más bien yo lo tomo como la parte de lo simbólico, ¿sí? No solamente en el sentir o en lo que despierta los sentidos, porque la música tiene esa capacidad de conectar y mover a todos los sentidos. Y también va, acuérdate que aparte del sistema límbico, que es la parte más primitiva, entonces, claro que va a evocar de ti a lo más arcaico y también a lo simbólico. Y desde lo simbólico va a terminar trayendo aspectos que tienen que ver con el supraconsciente, con otro tipo de mente, o sea, que no habla tu mente racional, habla tu mente inconsciente o subconsciente. Entonces, eso permite y facilita que se abran puertas y canales que conscientemente no abriríamos jamás. Sí, sobre todo por el tema de vibración, ¿no? O sea, por ejemplo, estas terapias de cuencos, claro, que son tan bonitas, de como, no sé, cuando nace un niño y le ponen música, como cierto tipo de música para que se relajen, ¿no? Sí, creo que la música sí es un acompañante para todos, en muchos sentidos. Y que, bueno, hablando regresando un poquito al tema de la felicidad, si nosotros estuviéramos conectados todo el tiempo con la felicidad, estaríamos en la locura. O sea, estaríamos locos. O sea, no se puede. También esa parte, porque creo que muchas veces
confundimos el placer con la felicidad. Cierto. Creo que más bien es por ahí cuando para mí la felicidad es estar como en un estado neutro, ¿no? Un estado de paz. Sí, es que bueno, tendríamos que irnos como a temas filosóficos de plenitud y felicidad y temas así, pero justo, o sea, creo que la felicidad, al ser un elemento más de las emociones, o un complemento de varias emociones, digamos, alegres o como en un ambiente como, no sé, agradable, creo que va a estar la felicidad en cuanto a más satisfecho estés. Es decir, yo puedo estar feliz desde lo que pueda tener, lo mucho o poco que pueda tener, ¿no? Pero al final de cuentas es como cualquier emoción, es temporal. Porque o sea, como bien decían, más bien vamos a estar todo el tiempo en una neutralidad. Tú lo vas a ver con un niño de 2, 3 años. O sea, el niño de 2, 3 años de repente va a estar enojado, de repente frustrado, de repente triste, de repente muy feliz, de repente como si nada, de repente aburrido, de repente ya se durmió, de repente se despertó y de malas. O sea, en realidad somos esos niños solamente que con filtros y con una estructura mental ya establecida o ya estructurada. El tema es que si desde mi ego yo defiendo estas posturas, ahí caigo en estos errores, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo me peleé con alguien hace rato, posiblemente yo pueda seguir cargando el enojo 2, 3, 4, 5 horas más, ¿no? O 2 días, o me dejo de hablar con mamá una semana, no sé, dependiendo cuál sea la situación, ¿no? Que entonces eso hace que nos detengamos en muchos aspectos, pero en realidad creo que lo que predomina es esta neutralidad, o lo que debería estar predominando es esta neutralidad y no flagelarnos por no estar en un estado feliz, porque a final de cuentas cuando tengamos episodios de crisis o episodios de tensión, no precisamente es que esté mal, sino que muchas veces simplemente lo que está pasando es que no tenemos la información suficiente o la información necesaria para estar tranquilos en esa situación, ¿no? Y aparte, yo, Erika, aquí sí quiero aportar algo, porque es algo que incluso hago mucho en los grupos en los que de repente estoy integrada, que sí es de meditación y holístico, y hasta tocar el nirvana si tú quieres. Yo siempre apuesto mucho a este tema de, a ver, no tenemos por qué temer a los aspectos emocionales de nosotros. O sea, el enojo, la ira, la rabia tiene un sentido de para qué ser, no es de la nada. O sea, si nosotros no experimentamos enojo, yo no tengo arrojo, no me impulso en la vida, no tomo con fuerza, no enfrento. Entonces, necesitamos dejar de temernos y de temer a estos aspectos emocionales de nosotros, porque tienen un sentido y una razón. Yo no puedo llegar a un canal de mí, a un estado de conciencia diferente, sin haber atravesado esto, porque entonces también se rompe la experiencia. Si nosotros nos mantenemos en la felicidad constante, o en este tema también de la felicidad, no vamos a grabar la experiencia. La experiencia requiere de otros aspectos, tanto, ahora sí que trayéndonos un poco intensamente, necesita de la tristeza, requiere también de la rabia, requiere de otros sentidos también, como el temor, porque si no cruzas al otro lado, no atraviesas, no pasas, o sea, entonces no nos podemos quedar nada más con un solo estado. Necesitamos todos, porque todos se terminan completando, ¿no? Es como hablar de qué es lo más importante en el cuerpo, y luego sale la metáfora del culito o del colon, ¿no? O sea, donde dice, pues todo es muy importante, el otro diario lo hacen de menos, lo avientan porque es el que avienta la porquería, ¿no? Y así como el corazón, porque pues yo soy el que mueve todo el cuerpo, el cerebro, porque soy el que manda las señales, y y todos, y dice el colon nada más escuchándolos, oigan, pues lo que necesitamos es desalojar, y todos lo mandan a la porra. Entonces llega, se constriñe y cierra totalmente el ano para que no salga. Y entonces
empieza una serie de caos en todo alrededor, generando descomposición y problemas en los sistemas y todo fallando, hasta que le ruegan y le dicen, por favor, ábrete, ¿sí? Y deja que salga y expulse esto. Es cierto, no tiene nada que ver con quién es más importante que simple y sencillamente cómo hacemos nuestra función en cada espacio, en cada momento, en cada circunstancia, porque todo tiene una razón de ser. Claro, sí, definitivamente. Y creo que justo ahí es donde en esta película de Soul es cuando se resuelve el mayor conflicto, que es cuando está el enojo, la frustración y cierta depresión, cierta tristeza en 22, ¿no? Cuando se mete a ver qué es lo que hay ahí y se da cuenta de todas estas frases, todas estas repeticiones de una y otra vez, hasta que no se mete, no puede sacarlo de ahí, ¿no? Y me parece que era necesario para esta solución. Pero bueno, ¿ya cuánto tiempo llevamos? Ya a la hora, ¿verdad? Sí, Más ya de nos una hora. pasamos. Que, Una vez bueno, más. sí, Siempre bueno, pasa. para la otra yo creo que vamos a hacer el análisis de la de Intensamente. Y bueno, hay muchas otras muy, muy interesantes. Pero bueno, muchísimas gracias a los que nos están viendo. Si les gustaría algún análisis de otra película, pues hay que nos dejen los comentarios. Digo, no necesita ser precisamente infantil, ¿no? Hay muchas otras. Me recomendaron la de Vida de Papel, muy buena película, véanla. ¿Cuál? Vida de Habla de, bueno, véanla y ya después haremos el análisis, está muy buena. Ok. Bueno, muchísimas gracias a los que nos están viendo. Déjenos sus comentarios acá por Facebook, los que están en vivo, y si no, pues bueno, los que nos van en YouTube o en Spotify, no se les olvide dejarnos ahí un recadito de que nos siguen, algún tema del que les gustaría hablar, y pues bueno, por acá estamos. Muchísimas gracias a todos, gracias Itzel, gracias Orki, Gracias. 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 Dale, bye. 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 Softly Radio, emisora de conciencia.